Lo- Les doy la bienvenida, así que bueno, el auditorio es vuestro. Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias también a todas las personas que están hoy día presentes para escuchar lo que tenemos que contar, ¿no? Que es sobre psicoterapia y también sobre investigación, ligado a la publicación de un manual, un protocolo, ¿no? Que es el que tengo aquí en esta mano, ¿no? Que salió hace menos de un mes y que obviamente queremos hoy día presentar junto con Pablo Concha, que es coautor de este texto, igual que Mar Bellebach de España, ¿no? Que algunos, sobre todo los que siguen el interés por la terapia sistémica breve, ubican, ¿no? A Mar Bellebach, ¿no? Que también es un investigador y psicoterapeuta bastante reconocido, ¿no? Bueno, la idea acá obviamente es contar un poco cómo surge, cómo nace este protocolo de intervención, contarle un poco cómo está estructurado, qué contiene, ¿no? Este protocolo y mostrarle luego el resultado de una investigación previa a la elaboración del actual protocolo y mostrarle más o menos cómo nos ha ido en eso, ¿no? Sobre todo en un RCT, ¿no? Un ensayo controlado aleatorizado que terminamos de realizar el año antepasado, ¿no? Así que voy a compartir una diapo bastante pequeña, corta, porque la idea es obviamente dejar espacio para la conversación, ¿no? Primero plantear de que el modelo con el cual me siento cómodo, y debo señalar que la comodidad de un terapeuta con su modelo es una de las variables más importantes predictoras de buen resultado, ¿no? Si uno sigue un modelo con el cual no se siente cómodo, probablemente no les va a ir muy bien, ¿no? El modelo con el cual yo me siento cómodo es la terapia sistémica breve, habiendo pasado previamente por modelos conductuales y cognitivo-conductuales, ¿no? Razones ya la iremos esclareciendo, pero necesito contarles que en términos muy generales, ¿qué es la terapia sistémica breve? ¿No? Entonces, hay que señalar que es un modelo más bien integrativo, un modelo teórico con fundamentos epistemológicos y teóricos claros, y siendo coherente con esos fundamentos epistemológicos teóricos, acepta, ¿no? Integrar algunas técnicas que vienen de otros modelos, pero que son coherentes, ¿no? Con este sistema teórico epistemológico que yo planteo, ¿no? Y como modelo es un modelo integrativo por sí mismo porque reúne modelos sistémicos breves que tienen elementos comunes, ¿no? Ahora, ¿cómo lo definimos? Como un conjunto de procedimientos o estrategias o técnicas, ¿no? Cuya interés es ayudar a las consultantes a que movilicen sus recursos. Esa frase es importante, ¿no? Que probablemente el medio por el cual generamos o intentamos generar cambios es a través de la movilización de recursos por parte de nuestros consultantes, ¿no? Con recursos que probablemente, no probablemente, desde mi punto de vista, todos tienen, ¿no? Pero que tenemos que de alguna manera elicitar en la conversación terapéutica, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de que ellos alcancen sus objetivos, no los míos, los de ellos, ¿no? En el menor tiempo posible, ¿no? Esos son datos importantes, la eficiencia para nosotros es muy relevante y se van a dar cuenta en el protocolo, ¿no? Los protocolos son bastante breves porque intentamos hacer cambios importantes en poco tiempo, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los tres modelos que integran los principales, ¿no? Que integran la terapia sistémica breve? Fundamentalmente la terapia breve centra en soluciones. Yo diría que ese es el tronco, ¿ya? El tronco es trabajar eh, desde el principio buscando solucionar dificultades de los consultantes a través de la movilización de sus recursos, ¿no? Pero que integra elementos de la terapia estratégica breve del MRI, que es un modelo previo, que probablemente algunos de ustedes identifican con Paul Václav y con Giorgio Mardone, entre otros, y que de algún modo es como el inspirador de la terapia breve central soluciones, ¿no? Y además con aporte de la terapia narrativa, generando a través de esta integración un modelo, insisto, que sea coherente desde todo punto de vista, ¿no? Y esa coherencia la encontramos desde el punto de vista epistemológico donde los tres modelos podemos llamarlo, voy a usar un neologismo, construccionales, o sea, se plantea la construcción de la experiencia, ya sea en forma individual, ya sea a través del lenguaje, o ya sea a través del cuestionamiento, ¿no? De algunos mandatos, creencias respecto a cómo funcionan las personas, cómo se establecen los, etcétera, ¿no? Que probablemente nos entrega el poder estructuralismo, ¿no? Por otro lado, hay coherencia en las estrategias de intervención. Son tres modelos que le dan mucha relevancia a la relación terapéutica, mucha relevancia. Es un medio importante por el cual se moviliza el cambio. Busque la brevedad, o sea, aunque menos explícito, en la terapia narrativa,
también la terapia narrativa busca que el terapeuta tenga una menor, digamos, acompañamiento de la vida de los consultantes, que ellos retomen el control de su vida lo más rápidamente posible, ¿no? Y además una apuesta por el cambio, ¿ya? Más que por el insight, que sí es un elemento que moviliza a otros modelos, ¿no? Por ejemplo, el psicoanálisis o la Gestalt. Y desde lo técnico también hay elementos técnicos bastante parecidos, en donde lo principal es el uso del lenguaje como herramienta de cambio, buscando cambios tanto en la percepción como las personas ven su mundo, sus cosas, sus problemas, y también cambios en la conducta, cómo las personas interactúan con los distintos problemas que los aquejan para modificar un poco las pautas que probablemente mantienen los problemas, ¿no? Eh, y hay una línea que mantiene, por ejemplo, los tres elementos que si bien tienen elementos en común, también tienen diferencias, ¿no? Y claro, diferencias bastante notables, pero que es diferencias que permiten complementarse entre sí. Por ejemplo, el modelo del MRI, que está muy centrado en el problema, se complementa con esta búsqueda de soluciones por parte de la terapia breve centrada en soluciones sin necesidad de indagar sobre el problema, y además la importancia que le da a la terapia narrativa a la construcción de la identidad a partir de las historias, ¿no?, que las personas se cuentan. En la misma medida, el MRI está muy enfocado en el presente, en los problemas que mantienen o las pautas que mantienen el problema. La terapia debe centrar la solución en el futuro, ¿no? En cómo nosotros encaminamos la terapia para cumplir con los objetivos del consultante. Y la terapia narrativa que incorpora las conversaciones sobre el pasado en el presente terapéutico. Aquí sí quiero hacer un énfasis, ¿no? La terapia narrativa no se centra en el pasado, se centra en el relato presente que hace la persona acerca de su vida, ¿no? Ahí se lo incorpora, por lo tanto, conversaciones sobre las narraciones del pasado de los consultantes, ¿no? Pero los cambios y la perspectiva siempre al presente, ¿no? Eh, bueno, esto lleva, y aquí tengo que explicar un poco cómo llegamos a la investigación. Yo como terapeuta sistémico breve, que venía de un mundo cognitivo-conductual, que es un mundo bastante estructurado, un mundo donde la importancia de evidenciar en forma empírica que una terapia resulta es muy relevante. Eh, bueno, cuando yo me encuentro con el modelo sistémico breve, empiezo a usar sus principios, sus técnicas, veo que coinciden con mi manera de ver el mundo, la vida. También me cuestiono si esto sí funciona, porque el otro ya sé que hay mucha investigación al respecto, ¿no? Y por lo tanto, una de las primeras preguntas que yo me hago es esa, ¿no? ¿Funciona lo que hago? Y funciona lo que hago en personas que están pasando realmente mal. De tal manera que el primer estudio realizado, en mi caso, fue con mujeres que tenían un diagnóstico reciente de cáncer para ver si la terapia ayudaba a disminuir el malestar, sintomatología depresiva y postraumática, y malestar emocional y malestar físico, ¿no? A través de los síntomas físicos asociados al cáncer, ¿no? ¿Por qué reciente? Esto es importante, ¿no? Reciente porque en el caso del trauma, que siempre es un tema que a mí me ha importado mucho, uno sabe que hay un evento y sabe que el evento puede desencadenar consecuencias. Entonces, ¿para qué esperar que se presenten las consecuencias? Siempre he tenido yo una perspectiva como más preventiva, ¿no? Prevención secundaria. Si sé que esa persona fue asaltada, si sé que esa persona acaba de recibir un diagnóstico de cáncer, si sé que esa persona ha sido, no sé, víctima de un accidente, ¿por qué esperar 3 meses, 4 meses que presente síntomas para poder ayudar? Desde mi modelo, trabajamos fundamentalmente en el fortalecimiento de las personas. Y el fortalecimiento puede ocurrir desde el principio, sin que por ello una intervención de este tipo sea iatrogénica, por lo mismo, ¿no? Probablemente si yo me centro a trabajar en la reducción de síntomas, que en un principio probablemente tiene mucha función, mucha importancia, una persona que está, por ejemplo, hiper atenta a lo que le ocurre, eso es tremendamente funcional y necesario si el riesgo está presente, ¿no? Entonces, a lo mejor una perspectiva como la nuestra, que no es no psicopatologizadora, podría perfectamente ayudar a personas que están en una situación reciente, de tal manera que no desarrollen probablemente síntomas de malestar futuro, ¿no? Pero no es lo único. También entendemos que dejar de sentirse mal no es lo mismo que comenzar a sentirse bien. Son dos líneas distintas. Probablemente las terapias más reconocidas son terapias fuertemente orientadas a la disminución del malestar, pero no la promoción del bienestar. Y sentía, en base a mi experiencia, en base a la lectura, en base a otros estudios, que una gracia de la terapia sistémica breve por sobre otro modelo es que pone en el centro el bienestar de la persona. No, es decir, no solo dejar de sentirse mal, sino además comenzar a sentirse bien.
Y por lo tanto, a partir de una investigación y un Fondesit entre medio, logramos finalmente ser aprobados en este Fondesit, que es el anterior al que tenemos desarrollado actualmente, que se trataba de prevenir problemas de salud mental en personas expuestas a distintos eventos altamente estresantes recientes. ¿Ya? A través de un RCT, ¿no? Donde teníamos 4 brazos de intervenciones breves, muy breves, de 4 sesiones, ¿no? Un cognitivo-conductual positivo, que es el gold standard, ¿no? Lo que habitualmente se usa, modelo de mindfulness breve, terapia sistémica breve y un grupo control de lista de espera, ¿no? A partir de ahí, entonces, elaboramos el primer protocolo. El primer protocolo fue de 4 sesiones y sus resultados se los voy a mostrar al final, ¿no? Pero a partir de esos resultados, tanto los terapeutas del proyecto, que son más bien de índole cognitivo-conductual, como nosotros, que somos de la terapia sistémica breve, sentimos que podíamos hacerlo mejor, que probablemente 4 sesiones era insuficiente para algunos objetivos. Y por lo tanto, en el protocolo actual, que fue perfeccionado a partir del estudio anterior, incorporamos 6 sesiones. El actual tiene 6 sesiones y ese es el que estamos poniendo a prueba y es el que acabamos de publicar. Ya, yo sé que hay una versión de este protocolo que nosotros mismos hemos distribuido antes en PDF, pero es la versión del estudio anterior de 4 sesiones que es muy distinto a este. ¿Por qué? Porque hicimos cambios, insisto, en base a los resultados para tener un protocolo más fuerte y donde esperamos resultados todavía mejores, porque nos fue bastante bien con los resultados del estudio anterior. ¿En qué consiste ese protocolo? Ahí le voy a dar la palabra a Pablo porque al final yo voy a hablar de los resultados del estudio anterior, ¿no? Pablo, te doy la palabra. Sí, bueno, gracias Felipe. Y bueno, también quiero aprovechar también el espacio de agradecer a la SET, nuestra asociación, y también a todos los participantes que en este momento están aquí presentes en esta presentación. No sé si pueden ver mi pantalla en este minuto. ¿Sí? ¿Logran visualizar la presentación? Sí, se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, a ver, Felipe habló un poco, hizo una muy buena descripción sobre qué vamos a entender durante esta presentación por el modelo de la terapia sistémica breve. Sobre todo esta integración, ¿no? Lo presenta como un modelo, la integración de modelos que quizá voy a profundizar un poquito más durante una breve descripción también del protocolo o de los protocolos. Pero antes de hablar del protocolo actual, que es este, ¿cierto? Que tengo en mis manos, quiero hablar un poquito acerca del proceso histórico del desarrollo de este protocolo también. Felipe mencionó hace un momento el proyecto Fondesit anterior, ¿no? Titulado Hoy a Tiempo, como ustedes lo pueden ver allí en la presentación, ¿no? Que también fue un protocolo de intervención en terapia sistémica breve. Sin embargo, en el protocolo del estudio uno, y voy a nombrar los estudios de esa manera, ¿no? Para poder diferenciar, ¿no? Marcar la diferencia entre uno y otro. Estudio uno e estudio 2. Entonces, el estudio uno, básicamente, el protocolo fue pensar una propuesta desde la terapia sistémica breve, ¿cierto? Pero en 4 sesiones, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver aquí abajito cuál fue el título de ese proyecto Fondesit: Prevención de problemas de salud mental en personas expuestas a un evento altamente estresante reciente, un estudio controlado aleatorizado, que no voy a profundizar más en la descripción de este proyecto, porque Felipe ya mencionó un poco a grosso modo, ¿cierto?, cuál fue el foco central de esa intervención, y sobre todo lo que él define también como los 4 brazos de intervención. Esta es la imagen. Yo probablemente algunos de los que están aquí conectados en este minuto ya cuentan con este material, ¿cierto? Hace un tiempo atrás hicimos la distribución de este protocolo en PDF. Y en la elaboración de este protocolo trabajaron Felipe García, Rodrigo Mardones, Mar Bellevac y yo. ¿Ya? Más o menos para que ustedes puedan tener una imagen, ¿cierto?, acerca del protocolo. Este protocolo, como ya lo mencionó Felipe y lo acabo de mencionar también, consiste en una intervención de 4 sesiones. Cada una lleva por título lo que ustedes pueden ver aquí: la sesión uno, construyendo la experiencia en terapia; la sesión 2, la llegada del sobreviviente; la sesión 3, el nacimiento de un héroe; y la sesión 4, el héroe para siempre. Voy a hacer una pequeña descripción nada más, porque no quiero profundizar mucho ni en las técnicas, ni profundizar tanto en el modelo de intervención, ni en el paso a paso de cada sesión, porque probablemente para eso estaríamos un par de horas conversando en este espacio, digamos. Sin embargo, me quiero detener brevemente en cada uno de ellos. Por ejemplo, en la sesión uno, básicamente, cuando vamos a hablar acerca de construir una experiencia de terapia,
Lo que hacemos básicamente en esa sesión es poder establecer un mínimo de confianza relacional en este espacio de terapia, ¿cierto? Este espacio seguro de terapia para poder, de alguna manera, crear o construir una relación terapéutica. Indagar un poco acerca del motivo de consulta, ¿cierto? Conocer a la persona, hacer una breve fase social, entre otras cosas que son parte también del modelo de la terapia sistémica breve. En la sesión 2 ya comienza ya comenzamos a trabajar buscando elicitar de alguna manera una nueva narrativa en la persona. Aquí me quiero detener un minuto en la integración que mencionó Felipe hace un momento, ¿no? Esto de los tres modelos. Por una parte, la terapia estratégica del MRI, la terapia narrativa y también la terapia breve central en la solución. Pero en la sesión 2, 3 y 4, aquí lo que hacemos es trabajar muy fuertemente desde la terapia narrativa, sobre todo me refiero a la terapia narrativa de David Epstein y Michael White, ¿ya? Lo quiero mencionar porque ustedes todos también manejan y conocen otro tipo de terapia narrativa para el trauma, ¿cierto? Sin embargo, lo que hacemos es visitar una nueva narrativa y vamos desde la idea, ¿cierto?, de la reautoría, con algunas técnicas o maniobras de intervención, como por ejemplo la externalización, que a grosso modo básicamente lo que hacemos es mirar a la persona al margen del problema y de esa manera también poder intervenir y conocer, ¿cierto?, de qué hace la persona también como estrategia de afrontamiento para sobrellevar el malestar, ¿cierto?, emocional de por producto de la experiencia de haber estado expuesto a un evento altamente estresante reciente, ¿no? Y aquí también es importante no perder de vista desde la metáfora narrativa de que lo que hacemos en terapia, ya sea en este protocolo o en el espacio terapéutico en general, no es trabajar con el problema, ¿no? Nosotros no tenemos acceso a eso. Lo que trabajamos es más bien la experiencia, la historia, el relato, ¿cierto?, de la persona en base a su propia experiencia, ¿sí? Muy centrada en el presente, como lo menciona Felipe, pero también mirando desde la experiencia hacia el pasado. Por lo tanto, la llegada del sobreviviente, el nacimiento de un héroe y el rito, digamos, el ritual de cierre de este protocolo, básicamente consiste desde una intervención narrativa, elicitar, ¿cierto?, una nueva narrativa, fortalecer sus estrategias de afrontamiento a través de la externalización y buscar excepciones también en, digamos, en su historia o en su narrativa, digamos, actual de base al problema. Em, y bueno, de aquí voy a hablar un poquito también muy brevemente acerca de algunas técnicas de este protocolo. Como ya lo mencioné al árbol de la vida, una metodología, ¿cierto? Yo no diría que es una técnica, yo diría que más bien una metodología de trabajo. Una metodología de trabajo que básicamente consiste en poder hacer una figura, poder hacer un dibujo y a través de este poder expresar, verbalizar, ¿cierto? Y poder llevar esto a la conversación. Habilidades, recursos, fortaleza, sueño y esperanza, que lo hemos visto también en distintos estudios. Hay distintos ensayos clínicos en donde, con el foco desde la terapia narrativa, en donde se ha hecho el trabajo ya sea en formato individual o en modalidad grupal, con el trabajo del árbol de la vida, ¿ya? También, como estamos hablando desde un modelo, ¿cierto? Desde la terapia narrativa, estamos trabajando también con cartas del futuro, cartas de otro consultante, y básicamente sigue en base a la misma idea, ¿cierto?, de la reautoría, es decir, que la persona pueda evaluar y que pueda narrar su propia historia desde otro lugar, desde un lugar diferente. También trabajamos con algunas preguntas, la pregunta escala, la externalización y excepciones, como también lo mencioné, que son técnicas o estrategias de intervención desde la terapia breve centrada en la solución. Acá ustedes pueden ver, ¿cierto?, que hay, está la imagen del artículo del primer artículo de este proyecto, del proyecto Fondesit anterior, vuelvo a decir, ya voy a llegar al protocolo, ¿cierto?, para el trauma. Y esto se publicó en una revista de Colombia. Básicamente, ¿cuáles fueron las variables que se evaluaron, cierto, en este protocolo? Que fue básicamente la puesta en marcha de este protocolo para poder evaluar, cierto, la experiencia, la percepción de los usuarios, cierto, y la experiencia en la relación terapéutica. Y aquí hay algo que me quiero detener, sobre todo en el último punto de la alianza terapéutica, porque yo quiero agregar algo más a este concepto del gran paraguas de la terapia breve como un marco integrador. Quisiera también hablar de la terapia sistémica breve como un modelo más bien flexible también. Esa integración le da una suerte de capacidad de poder, ¿cierto?, maniobrar terapéuticamente y al mismo tiempo de poder ser también bien flexible a la hora de poder diseñar un protocolo de intervención. Esto es algo muy importante considerando de que estamos trabajando con un protocolo de 4 sesiones y en la primera sesión, ¿cierto?, el objetivo central es poder establecer una relación de trabajo, ¿sí?
un dato adicional para poder avanzar también en esta idea de la flexibilidad de un protocolo, porque ya quizá solo con la idea de pensar en un protocolo de intervención uno piensa en la estructura, ¿cierto? En la rigidez, en su formato. Sin embargo, lo que hicimos también fue evaluar durante cada sesión, ¿cierto? La experiencia del consultante en cada encuentro, en cada conversación, a través de una escala que Felipe después le va a hablar un poco acerca del resultado. Bueno, y ahí están las variables: sintomatología agresiva, sintomatología postraumática, crecimiento traumático y alianza terapéutica también, que fue algo muy importante desde el primer encuentro. En base también a la idea o a este principio de que ya el primer encuentro debe ser una experiencia terapéutica para la persona, ¿sí? Por lo tanto, ahí surgen conceptos como la empatía, ¿cierto? La escucha activa y todo lo que probablemente todos conocemos, pero dentro del formato también de la propuesta de la terapia sistémica breve. Luego, publicamos un segundo artículo, que aquí lo publicamos acá en Chile, en la revista Terapia Psicológica, y este fue ya el resultado final del protocolo de terapia sistémica breve. También ustedes pueden ver ahí cuáles fueron las variables: sintomatología agresiva, postraumática, accidente postraumático, rehabilitación deliberada, intrusiva y estrategias de enfrentamiento. Pero acá lo importante, bueno, y no quiero profundizar en eso porque lo van a ver con Felipe un ratito más adelante, pero lo importante es poder mirar cuál es el efecto de alguna manera digamos, el efecto o impacto que tiene el protocolo de terapia sistémica breve, sobre todo mirando en el seguimiento, ¿cierto?, en las personas, cómo de alguna manera contribuye al bienestar y al crecimiento postraumático. ¿Ya? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego de este primer proyecto, estudio 1, pasamos al estudio 2, que es ahora sí el protocolo que tengo aquí en mis manos, titulado, ¿cierto?, Terapia Sistémica Breve para el Trauma, un protocolo de intervención, elaborado por Felipe García, Pablo Concha, ¿cierto? Y más Bella. Bueno, y también quisiera hacer también una observación aquí, porque este protocolo también está dentro de un nuevo proyecto Fondicidio Regular, que también es un ensayo clínico, como lo mencionó Felipe, titulado Evaluación de Intervenciones Psicológicas en Personas Víctimas de Delitos por Lesión y Robos Violentos. Y aquí puse acá digamos, cada miembro del equipo de trabajo: Felipe, Pablo Vergara, Mariela Andrade de Santiago, de la Universidad Central; Paulina Rincón, de la Universidad de Concepción, que también es miembro de la SET; Mauricio Valdivia, ¿cierto? Y algunas variables e instrumentos de este nuevo estudio: sintomatología traumática, lo que ustedes pueden ver ahí. Yo creo que Felipe va a profundizar un poco más sobre esto. Y acá está la portada, ¿cierto?, de este protocolo de intervención, como lo mencionó Felipe en un momento también. Este es un protocolo de 6 sesiones, producto de esa experiencia del estudio 1, primer protocolo de 4 sesiones. De alguna manera fuimos mirando ya, ¿cierto? Ahora mirando de lleno en sesiones, o un par de sesiones más, para precisamente trabajar con la reducción del malestar psicológico asociado a ser víctima de violencia o delitos violentos. Este protocolo de 6 sesiones, ustedes pueden ver aquí algunas técnicas que son parte del modelo de terapia sistémica breve: preguntas de supervivencia, preguntas de afrontamiento. Básicamente las preguntas de afrontamiento, lo que se busca con esto es poder indagar, ¿cierto?, cuál es, desde también la narrativa de la persona, poder ver desde qué lugar, ¿cierto?, desde dónde se posiciona la persona frente al problema, ¿no? Y de alguna manera es también fortalecer a través de nuevas estrategias de afrontamiento, ¿no? Buscar lo que funciona, buscar lo que la persona hace en respuesta a esta situación. También trabajamos, y esto es lo nuevo de este protocolo, ¿cierto?, trabajar en las técnicas de reducción del malestar, principalmente centradas, ¿cierto?, en la intervención de la regulación cognitiva, y de la mano también con la reestructuración cognitiva, y por cierto también desde la externalización, que aquí también ustedes pueden ver que fue parte del trabajo de lo que hacemos desde la terapia narrativa. Otro elemento central, que también es parte como del proceso de intervención, es la reconexión con las redes sociales de apoyo. También está la posibilidad de que el consultante, que el usuario pueda llevar durante la sesión 3 o 4, ¿cierto? Pueda llevar a una persona que es importante para él en su vida, y de esa manera también poder ampliar, ¿cierto?, sus redes sociales de apoyo, y poder traer a la conversación, ¿cierto?, una persona que pudiese ser, ¿cierto?, un apoyo y un recurso para el proceso de intervención. Y también vamos a incluir acá el trabajo con el árbol de la vida, ¿cierto? Y algunas técnicas o estrategias de intervención desde la terapia narrativa, sobre todo desde la línea de la reautoría, como las cartas del futuro. Acá, como ejemplo, algo que yo les mencioné en base al protocolo 1, en base a este concepto de
un protocolo flexible de ir evaluando durante cada sesión, acá también lo hacemos, evaluar en cada sesión también como la experiencia del usuario, la experiencia del consultante. Eh, pero acá también hay algo extra. En el primer protocolo, el consultante, de alguna manera en esta labor, ¿cierto? En este rol colaborativo, ¿cierto? En el espacio de conversación, lo que hace el terapeuta en el protocolo uno es definir junto con el consultante, junto con el usuario, cuáles son las tareas que va a llevar a cabo durante la semana, tareas o sugerencias. Acá también vamos a hacer lo mismo, pero acá surge también un nuevo concepto que es trabajar en base a un árbol de decisión. Es decir, como pueden ver, acá pongo como ejemplo, ¿cierto? Este cuadro de la sesión número uno del protocolo. Pueden ver que acá en la actividad, en la parte central de la actividad, hay opciones de conversación. Y esta decisión, básicamente, es una decisión del terapeuta en base a la conversación, en base a la calidad de la relación terapéutica también, y en base también al tema central, ¿cierto? De poder poner sobre la mesa el tema central en la conversación, cómo es que la persona se siente más cómodo o cómoda, ¿cierto? En este proceso de intervención. Por lo tanto, en este árbol de decisión, lo que hace el terapeuta es decidir si va a indagar, por ejemplo, desde las preguntas de supervivencia o las preguntas de afrontamiento, por ejemplo. Otro elemento que le da una cuota de flexibilidad también es precisamente la sugerencia entre sesiones o las tareas de entre sesiones, ¿no? En donde también el terapeuta junto al consultante lo que hacen es definir finalmente cuál es la tarea o la actividad que la persona va a realizar durante la semana. Y acá, solo pongo el ejemplo de la sesión uno, está la opción, ¿cierto?, de estas tres tareas que son básicamente estrategias de intervención desde la terapia central a la solución. Otro estudio relevante, bueno, Felipe, acá yo solamente voy a compartir acá la imagen de la portada del artículo. Acá Felipe le habló de este estudio que él realizó durante el año 2010, me parece, la publicación es 2010, de un estudio cuasi experimental, ¿cierto? Que él llevó a cabo, ¿cierto? Una intervención narrativa, que es grupal. Y acá lo pongo como ejemplo, ¿no? La verdad que en este momento, y esto también es parte eh, el porqué de esta línea de investigación también, ¿no? Que en el fondo da cuenta como ampliar un poco más la cantidad de estudios en ensayos clínicos en el tema de la terapia sistémica breve, quiero decir. Y también acá van a ver que hay una intervención narrativa a nivel grupal, y acá van a ver este estudio en Portugal, que también es una intervención grupal narrativa. Y eso es lo que les puedo compartir en cuanto a los estudios o la descripción de los protocolos. Felipe. Y lo último, antes de dar espacio para una ronda de preguntas, mostrarles los resultados del RCT anterior, del ensayo clínico anterior, que yo dije que nos fue bastante bien, ¿no? Pero uno que no solamente investigador, yo como investigador me quedo conforme, ¿no? Además soy clínico, y como clínico no me quedo conforme, ¿no? Es decir, nos gustaría que nuestros consultantes tuviesen resultados que sean más integrales, ¿no? Que 4 sesiones no se lograban, ¿no? Y eso es lo que voy a explicar ahora mostrando los resultados del estudio anterior. Si es que logro. Ahí está. Ahí está, ¿no? Eh, Creo que tengo activado por acá como una especie de traductor abajo, ¿no? Que no sé cómo aparece. Pero da lo mismo, ¿no? Nosotros los resultados los vimos tanto en variables finales como síntomas postraumáticos y síntomas depresivos como variables de malestar, como crecimiento postraumático y bienestar subjetivo como variables ligadas al bienestar. Nuestra impresión previa es que el protocolo cognitivo-conductual iba a abordar mejor la reducción del malestar que la promoción del bienestar en lugar de la terapia sistémica breve que trabaja más bien el fortalecimiento de las personas, ¿no? Y por lo tanto con un mayor impacto en crecimiento postraumático y bienestar subjetivo, ¿no? Y no nos equivocamos tanto en nuestra proyección. Como dije, nosotros vimos 3 modelos, el tercero era mindfulness breve, y como verán a continuación, en Mindfulness Breve siempre o casi siempre llegó tercero. Y por lo tanto, en el actual, ¿no? ¿Qué parece esa letra? No lo entiendo ya, pero en el estudio actual, nosotros hemos prescindido del modelo de Mindfulness Breve, justamente porque llega tercero en cada variable. Y estamos trabajando solamente con terapia cognitivo-conductual positiva y terapia sistémica breve. Debo agregar
que cada uno de los modelos tiene su protocolo, ¿ya? O sea, el modelo cognitivo-conductual también tenemos el protocolo. Solo que los autores de la versión final para imprimir, que son terapeutas cognitivo-conductuales, no somos nosotros, entre ellos Carmelo Vázquez, entre ellos Paulina Rincón, entre ellos Menchu Valiente de España, se han demorado, y Pablo Vergara, ¿no? También de Chile, se han demorado más en entregar el texto para su versión definitiva de impresión. Y eso se va la próxima semana, ¿no? Así vamos a tener dos protocolos y por eso el título de esta conferencia era Protocolos de Intervención. Esperábamos tener los dos, pero no tuvimos los dos hoy día, ¿no? Bueno, ¿cuáles resultados tuvimos en el ensayo anterior, ¿no? Como señalé, los tres modelos tuvieron muy buen resultado en la reducción de la sintomatología postraumática. Los tres modelos, ¿no? En azul, la evaluación pre-intervención, naranjo, la evaluación post-intervención y en gris, la evaluación de seguimiento 6 meses después. Sin embargo, observamos que la mayor reducción y el mayor tamaño y el efecto de la reducción del malestar lo tiene la terapia cognitivo-conductual. Y la terapia sistémica breve, si bien hay diferencias significativas respecto a la lista de espera, eh, no es la que reduce más la sintomatología postraumática, ¿no? Luego se igualan en el seguimiento. Da la impresión, sí, puedo decirlo de esta manera, que los tres modelos logran reducir el malestar en el seguimiento, pero quizás por distintas vías. Nuestra hipótesis, en el caso de la terapia cognitivo-conductual, porque un abordaje directo sobre el malestar desde la primera sesión. En cambio, la terapia sistémica breve se logra eso a los 6 meses a través del fortalecimiento de la persona. O sea, a través del bienestar, entre comillas, llega a reducir el malestar. En cambio, la terapia cognitivo-conductual, a partir de la reducción de malestar, logra que finalmente tengan mayores niveles de bienestar, ¿no? Dos vías distintas. Lo mismo encontramos en los síntomas depresivos, ¿no? Eh, los tres modelos superan la lista de espera. La terapia cognitivo-conductual se produce la mayor reducción, seguido luego la terapia sistémica breve y en tercer lugar el mindfulness breve. Y en el seguimiento se igualan los resultados. O sea, las diferencias que se ven ahí visualmente no son significativas. Eh, entonces, claro, volvemos a concluir lo mismo. Llegamos a la reducción del malestar por vías distintas. Sin embargo, esto para mí no es menor, esa vía distinta. Y siendo muy transparente al respecto, yo uso la siguiente metáfora. Imagínense que a todos ustedes les duele la muela y una intervención les logra reducir el dolor de muela en cuatro días. En cambio, hay otra que logra el mismo resultado, pero en 6 meses. ¿Cuál prefieren ustedes? Evidentemente, la que se le reduce menos tiempo. Y en ese sentido, la terapia cognitivo-conductual, que logra reducir el malestar a las 4 semanas, ¿no? En forma más importante, con mayor tamaño del efecto que los otros dos modelos, tiene ventaja en esto, en la reducción del malestar. Entendemos que el protocolo de terapia sistémica breve, no, el inicial, el original, no apuntaba a la reducción del malestar. Y sabíamos, por lo tanto, que acá teníamos un déficit que teníamos que corregir, ¿no? Que justamente está corregido en este protocolo, porque aquí, en las dos sesiones restantes y en otros momentos, sí abordamos la reducción del malestar, ¿ya? Pero en el protocolo original no. Ahora, en bienestar, esa es la misma conclusión. En bienestar es lo opuesto. En bienestar, los tres modelos producen un mayor crecimiento postraumático que la lista de espera, pero el mayor nivel de crecimiento, en naranjo, lo consigue la terapia sistémica breve, ¿ya? Y luego se igualan en el seguimiento. Las diferencias en el seguimiento entre los modelos no son significativas. A todo esto, ¿por qué desaparece el seguimiento en lista de espera? Porque en lista de espera. Eso significa que reciben atención antes de los 6 meses y por lo tanto desaparecen como lista de espera, ¿ya? Solamente en comparación entre los tres grupos de intervención en el seguimiento. No hay lista de espera en el seguimiento, ¿no? Y en bienestar, satisfacción con la vida, el mismo dibujo. Los tres modelos están mejor que la lista de espera, pero la terapia sistémica breve en el post-test tiene un puntaje más alto en satisfacción con la vida que los otros dos modelos. ¿Ya? ¿Qué veo acá? Lo que había planteado, que parece ser que la terapia sistémica breve tiene mayor potencia, ¿no? Para promover bienestar y crecimiento que los otros dos modelos, aun cuando finalmente, 6 meses después, los tres grupos están iguales. ¿Ya? ¿Qué había que hacer aquí, por lo tanto? En primer lugar, en el RCT actual sacamos mindfulness y como algunas técnicas mindfulness son
coherentes con el modelo epistemológico y teórico de la terapia sistémica breve. Por ejemplo, técnicas de mindfulness en terapia sistémica breve y además incorporamos en terapia sistémica breve algunas técnicas orientadas a los síntomas postraumáticos que son propios del modelo sistémico breve, entre ellos el trabajo con el manejo de las cogniciones a través de un modelo principalmente narrativo, por ejemplo, a través de la práctica de la externalización, ¿no? En cambio, la terapia cognitivo-conductual, que parece ser más débil en bienestar, incrementa en el protocolo actual aquellas estrategias derivadas de la psicología positiva y por lo tanto justamente orientadas a que aumenten los niveles de bienestar de las personas. ¿Ya? Y como dije, mindfulness en el estudio actual no está. Sí hay lista de espera, pero en lista de espera real, es decir, cuando bueno, en el sentido, la lista de espera actualmente tiene 6 semanas de espera, ¿ya? No 4 semanas como el modelo anterior. ¿Ya? Eh, eso, Eso es justamente lo que nosotros, las variables de otro tipo, rumiación, estrategia de afrontamiento, no las tengo acá porque sería muy largo, pero aparecen en el artículo que publicamos con Pablo Concha como autor principal en la revista Terapia Psicológica, que ya mostró en su exposición Pablo. Ahí la pueden revisar, el resultado, las otras variables que están ahí, que no son de resultados, sino más bien de proceso. ¿Ya? Muy bien, eso es lo que yo quería comentarles. Nos quedan todavía varios minutos para iniciar una conversación sobre lo que nosotros acabamos de... Sí, bueno, Felipe, Pablo, muchas gracias por esta exposición tan clara que nos han dado acerca del protocolo y cómo han podido fundamentarlo desde el modelo de la terapia sistémica breve y focalizarlo en trauma. Bueno, a mí quiero yo partir como planteando una pregunta quizás, ¿no? A ustedes, ¿ah? Em, la mayor parte de los, de los manuales de protocolos terapéuticos, estoy pensando en otros que han sido validados en trauma, como MDR o exposición prolongada, la misma exposición narrativa, terapia de exposición narrativa, NET. Em, si bien están muy descritos, tal como en el protocolo de ustedes, las sesiones, yo quisiera ver cómo, y quisiera dar hincapié en que ustedes muestran, digamos, y dan harta potencia a lo que es la relación terapéutica, ¿no? Y a la alianza. En 6 sesiones, ¿cómo se forma una alianza terapéutica, una relación terapéutica? Ese es un dato importante, ¿sí? La verdad es que te voy a mostrar otros datos, ¿ah? Yo me los salté, pero no era el tiempo, pero quizás sea importante presentarlo. Espera un segundo. ¿Ya? ¿Qué es los resultados de la relación terapéutica? Porque eso, insisto, no lo mostré. Entonces, creo que acá está, pero lo tengo, no sé por qué no aparece, ¿no? Pero ya, deja de mostrarte unos resultados acá, porque igual es importante señalarlo. Ahí creo que se ve, ¿no? Nosotros utilizamos el ASRS para evaluar la relación terapéutica a cada sesión, en los 3 modelos, ¿no? Y lo que observamos, este es de 4 sesiones, ¿no? Y lo que observamos son estos puntajes siendo el 160 máximo, sumando todo, no sacando la media, ¿no? Sino la suma, y que está muy cerca del tope, ¿no? Fíjate, 158 y 160, muy cerca del tope, ¿no? Es decir, y el más bajo que Mindfulness, 150, 160 máximo, 4 sesiones, 4 preguntas de 10 preguntas cada uno da ese número máximo, ¿no? Y por lo tanto da la impresión de que los 3 modelos logran sostener a partir del reporte los mismos usuarios una relación terapéutica que es valorada por ellos. ¿Ya? Ahora bueno, si hay diferencias y se observan al ojo, ¿no? Entre la terapia sistémica breve y el mindfulness, ¿no? Y si nos vamos al detalle, este es el detalle. Y en el detalle observamos que hay diferencias significativas en B y C entre mindfulness y terapia sistémica breve, ¿no? eh, que son esos ítems que aparecen ahí. Trabajamos y hablamos acerca de lo que yo quería trabajar y hablar, y el método del terapeuta se adapta a mí. Es decir, 2 ítems relacionados probablemente con la flexibilidad del protocolo.
¿ya? Y en ese sentido, probablemente el protocolo de mindfulness, que se basa principalmente en ejercicios que están prediseñados, probablemente era menos flexible. Y además incorporaba menos espacio para poder escuchar el relato del consultante respecto a lo que ocurrió, a diferencia de un modelo cognitivo, a diferencia de un modelo sistémico breve. Entonces yo creo que la relación terapéutica, al menos en la evidencia, parece no estar siendo afectada ni en el modelo cognitivo-conductual ni en el modelo sistémico, pero parece que sí en el mindfulness por las razones que nosotros hipotetizamos y que te señalé, ¿no? Ahora, en el caso de la terapia sistémica breve, que es la que en mi caso tengo que explicar, yo creo que justamente porque es un modelo que se sustenta en la relación, o sea, desde la primera sesión hay un trabajo importante en validar al consultante, de reconocer sus esfuerzos, ¿no? Si uno revisa lo que son las preguntas de afrontamiento, por ejemplo, con la pregunta ¿cómo lograste no sobrevivir en ese minuto? Esa pregunta es sobrevivencia, ¿no? O qué has hecho, ¿no? Con tu vida, luego de que esto te ocurrió, de que te ocurrió esto para poder, no sé, cuidar a tu familia, son preguntas que logran que la persona se sienta escuchada, validada, comprendida por el terapeuta, ¿no? Y eso, insisto, facilita mucho el tema de la relación, como lo vimos en los puntajes que se obtuvieron en el SRS. ¿Ya? Eso es lo que puedo contarte o responderte, así con números, Rodrigo. Súper bien, Felipe. Yo quisiera agregar algo de lo que mencionó Felipe Rodrigo. A ver, estamos hablando de un protocolo de 6 sesiones precisamente porque estamos pensando estudiar el efecto, ¿cierto?, de un protocolo de intervención de estas características. Probablemente en un proceso terapéutico en general, ¿cierto? El proceso de la relación terapéutica, digamos, va más allá de 6 sesiones, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso considerando de que no se puede crear un protocolo con 10, 20 o 30 sesiones, porque finalmente no puedes medir. Finalmente el impacto o el cambio es producto de esta variable u otra. Entonces, claro, en otro tipo de proceso terapéutico, a lo mejor la relación terapéutica tiene otra lectura, ¿cierto? Y va más allá, ¿cierto? De 3, 4, 5, 6 sesiones o más, ¿cierto? Ujú. Quisiera como agregar eso, aparte de los números que mencionó Felipe. Tengo otra cosa para ver. Eh, en el 2015 la European Journal of Psychotraumatology hubo un paper muy interesante que era dirigido por Ulrich Schneider que decía, bueno, ¿cuáles son lo común de las psicoterapias que funcionan en trauma, ¿no? Y bueno, sale la psicoeducación que está en el protocolo de ustedes, está la regulación emocional o habilidad de afrontamiento, que lo ve de la respiración, el procesamiento cognitivo, la reestructuración, orientar la orientación de emociones, la orientación de emociones y por supuesto desde lo narrativo, la reorganización de las funciones de la memoria. ¿Cómo ustedes abordan la exposición imaginaria, que es otro de los factores comunes en el protocolo de ustedes, ¿no? Porque aparece que no fuera tan necesario si es que el paciente no quiere relatar lo sucedido. ¿Cómo se toca el evento traumático? Bueno, yo quiero ahí señalarle que efectivamente parte de la base de la construcción de nuestros protocolos son justamente esa evidencia que tú estás mostrando, que por un lado está la que señala, y además hay una de One, porque también señala elementos comunes en relación a las terapias que funcionan con el trauma, ¿no? Y que fue considerado por los dos protocolos actualmente, no tanto el cognitivo-conductual como el protocolo sistémico breve, ¿no? Wampole es un autor que además trabaja mucho con elementos factores comunes y por lo tanto son elementos más bien universales, no solamente de un modelo u otro modelo, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que de responder a este protocolo que nosotros construimos, que es el que está acá, nosotros sí abordamos la exposición cuando el consultante presenta reexperimentación, ¿ya? Y está descrita la técnica paso a paso en el protocolo, en este caso en la técnica del cine, así se le llama, que es una exposición justamente imaginada, tal como tú planteas, pero en el caso que hay reexposición, perdón, el caso que hay reexperimentación, pero con mucho cuidado, ¿no? De otra evidencia que es bastante clara y clave para nosotros, que muestra que cuando una persona no está dispuesta
a experimentar imágenes de las situaciones vividas o de las situaciones actuales, y de alguna manera ese empujado a ello puede generar una respuesta emocional más intensa y más negativa. Entonces, lo que algunos llaman retraumatización o cosas por el estilo, ¿no? Y por lo tanto entendemos que de todas maneras esta elección de técnica tiene que estar guiada no por el terapeuta, sino en un acuerdo, ¿no? Entre terapeuta y consultante, y eso aparece también indicado en el protocolo al momento de elegir con qué técnica vamos a trabajar, porque tal como señaló Pablo, hay un árbol de decisión. ¿Ya? Exacto. Bueno, y eso es lo que genera muchas veces abandono de las terapias focalizadas en trauma y en la exposición, ¿no? Este empuje a reexperimentarlo de forma hablada cuando el paciente no quiere. Por eso el abandono de repente es alto. Sí, justamente lo que Eh, señala es súper importante porque las terapias de exposición son las que tienen probablemente los mejores resultados, pero también la mayor tasa de abandono. exacto. Entonces, claro, yo creo que de alguna manera las personas que no están dispuestas a enfrentar los recuerdos, las imágenes, en un modelo que se basa justamente en esa exposición, a lo mejor prefieren abandonar y dejarlo para otro momento. Pasa incluso con las fobias, ¿no? Si es una Sí, persona que claro. llega a terapia por fobia, uno le dice, claro, ya, vamos a hacer una terapia por fobia de la araña, para lo cual le vamos a mostrar una foto de una araña a la próxima sesión, no llega a la siguiente sesión, porque pretende que se le cure la fobia sin mostrarle ninguna araña, ¿no? Entonces, yo creo que pasa más o menos lo mismo con lo que ocurre con el trabajo. Súper. Bueno, y se abre, me robé tres preguntas. Se abre la- por favor, quien quiera hacer algún comentario, preguntar a Andrés Rojas. Sí. Hola, hola, bueno, profe Pablo, Felipe, muchas gracias por la presentación, súper interesante el modelo. Y a propósito de eso, quiero hacer una consulta con respecto a la aplicación del protocolo. Yo no conozco el protocolo, no tengo formación tampoco en terapia sistémica breve, por tanto, este protocolo está diseñado para ser aplicado por cualquier psicoterapeuta, más bien es como otros protocolos, en el fondo bien manualizado, etcétera, o es un protocolo para personas con formación en terapia sistémica breve que requiere lenguaje y técnicas específicas. Eso. Sí, yo quisiera mencionar un poquito acerca de eso, que efectivamente, André, es un protocolo para personas, para psicólogos y psicólogas, ¿cierto? Que requiere de una formación básica de terapia sistémica breve y al mismo tiempo una formación en el protocolo. Lo que nosotros hacemos es precisamente dar una capacitación a las personas que van a ser y los facilitadores del proyecto, digamos, los terapeutas. Gracias. Sí, es correcto. El protocolo, el criterio para que selección de terapeuta está en la formación previa en los modelos, ya sea cognitivo-conductual, ya sea sistémico breve, y además una formación obligatoria en el protocolo de 12 horas. Aparte de la formación previa en los modelos, una formación de 12 horas en el protocolo. Y ahí pueden atender como terapeuta. Efectivamente es así. No es cualquier terapeuta, por razones obvias. Hay elementos ahí teóricos, técnicos importantes y que se requiere alguna formación o capacitación previa. Nadia, Hola, buenas noches a todos y todas. Agradecer a Pablo y a Felipe la exposición. Sabes que la duda que a mí me quedaba tenía que ver con, eh, porque lo presentan como un protocolo un poco asociado a eventos altamente estresantes. Es decir, da lo mismo si tiene o no tiene TEP o TEP de exposición traumática, ¿sí? Por tanto, claro, en ese sentido entiendo que la reexperimentación puede o no puede estar, porque de tener trastorno de estrés postraumático, lo cierto es que la reexperimentación tendría que estar presente, no podría no eh, obviarse, ¿sí? Entonces, en ese sentido, preguntarles un poco aquí cómo, si entiendo bien, está dirigido a personas solo con exposición, ¿sí? No con TEP, para clarificar. Si no hay un diagnóstico, no se hace diagnóstico para, por ejemplo, poder ingresar a algún grupo de experimental o control. No, es medición de sintomatología postraumática, trae instrumentos de sintomatología como el SPRINT, ¿no? Que no tiene puntaje corto. Y nosotros observamos más bien la modificación en los puntajes de sintomatología más que el si no, ¿no? Más si cumple o no con los criterios de trastorno de estrés postraumático. Eso es efectivo,
no está dirigido a personas que han vivido eventos, más orientado al evento, digamos, y además que, como insisto, son personas que han vivido recientemente el evento, ¿no? Sobre todo el protocolo anterior, que era no más de 3 meses. Entonces, también el diagnóstico implica una cantidad de tiempo determinado que no era necesario para participar del protocolo, ¿no? Eso, sí. Súper. Y aquí otra cosa, pero lo pregunto además porque está Pablo, ¿sí? Que trabajamos aquí en la Universidad de Talca. Dado las situaciones climáticas que hemos tenido, si están pensando de repente en poder aplicar, enseñar o masificar un poco más el protocolo, porque se vienen situaciones complejas para la región, producto de los eventos catastróficos. Una de esas que me estaba enterando hoy es que probablemente una de las ciudades que ha sido más afectada en estas dobles situaciones eh, de inundación, capaz que la tengan que mover, así como ocurrió con Chaitén en algún momento, puede que ocurra esto con Licante. Eso. Entonces, si tienen pensado como, yo sé que están en prueba, pero de alguna manera ustedes ya se están adelantando, dado que tienen el protocolo impreso, no tienen como disponible ese trabajo. Puedo agregar ahí que nosotros hicimos un estudio de los previos, ¿no? Cuando estamos tratando de entender el fenómeno, sobre todo el crecimiento postraumático, con personas que vivieron el terremoto de Chile del 2010, ¿no? Y observamos que uno de los factores que complejizaban el diagnóstico o el malestar, ¿no? No el diagnóstico, no trabajamos con diagnóstico, pero sí complejizar el malestar era el desplazamiento, ¿ya? Es decir, cuando se iban de su hábitat habitual, ¿no? Y se iban a otro lugar, ¿no? El desplazamiento, sobre todo cuando cambiaban de comunidad, o sea, y ese factor era un factor importante en la aplicación del malestar asociado. Igual sacamos una publicación al respecto donde hablamos justamente del desplazamiento y eso es lo que podría ocurrir en Licantén, como dices tú. O sea, si las personas son obligadas a dejar su espacio, tanto su espacio físico, que además está asociado a relaciones humanas, ¿no? Que el vecino a lo mejor en un nuevo espacio no va a ser el mismo vecino, ¿no? Y esto puede ser más serio y por lo tanto, evidentemente, justamente con los conocimientos que tenemos, sabemos que pueden desarrollar un malestar importante y por lo tanto habría que actuar tempranamente, no esperar que presenten ese malestar, al menos esa es mi concepción. Gracias, Y Felipe. bueno, sí, y respecto también, Nadia, a la última parte, a la primera parte de la pregunta, la verdad. Esto si han pensado en poder implementar esto ya como una capacitación dentro de la facultad, por ejemplo, y pensar también en llevar a lo mejor esta propuesta de intervención a la comunidad. Tocaste el tema del Icantén. Bueno, yo creo que eso requiere de una conversación y una reflexión, pero sí, o sea, de hecho, este último proyecto está también abierto a otro tipo de eventos, no solamente ser víctimas de violencia por delitos violentos, sino también por eventos como este, ¿no? Un desastre natural de estas características. Entonces, probablemente también sea una buena opción ir pensando en cómo llevar este protocolo también a una capacitación también por ejemplo, egresados, estudiantes y también a profesores. O sea, sobre todo pensaba, disculpen, pero por El el voluntariado. enfoque del procedimiento, ¿no? Dado que no es para PrEP, sino que para eventos y eventos recién. Ahora, yo diría que todavía estamos en situación de riesgo, que este fin de semana se nos salen lluvias de nuevo, así que no es algo que haya pasado, estamos en eventos. Gracias. Yo quiero agregar que justamente estamos en una situación aguda y por eso probablemente algunas intervenciones indicadas para la reducción de malestar no son oportunas, ¿no? Por cuanto probablemente el que estén alertas sea útil para reaccionar a tiempo, ¿no? O el evitar ciertas situaciones también es útil para sobrevivir, ¿no? Pero yo creo una de las ventajas justamente de la terapia sistémica breve, al menos en su propuesta anterior, que no abordaba el malestar era justamente ese, porque nosotros trabajamos en el fortalecimiento de la persona, o sea, que reconozca qué habilidades tiene, qué conocimientos posee, qué acciones puede desarrollar para justamente actuar frente a situaciones potenciales sin necesidad de abordar un malestar que puede ser en ese minuto funcional, ¿no? Eso. Hay más preguntas, comentarios.
de la audiencia. Cristian Rojas en el chat eh, nos cuenta, les pregunta si este protocolo se puede utilizar a personas en situación de calle. No sé si quiere contestar Pablo, yo puedo decir en términos generales de que el estudio está orientado a personas, en la actual, a personas que han sido víctimas de delitos violentos. Está para eso, ¿ya? Pero el equivalente también a otros eventos altamente estresantes pueden ser abordados con el mismo protocolo por cuanto no hay nada específico del tema de la violencia que esté teniendo énfasis en el protocolo. En el caso de la persona con situación de calle, yo diría que hay que hacer adecuaciones necesarias, ¿no? Para que algunas técnicas, y eso es con todos los consultantes, o sea, no es lo mismo un protocolo de investigación que la atención clínica en consulta. De hecho, la atención clínica en consulta probablemente no sea de esa sesión. Aquí lo es porque estamos investigando, ¿no? Y en esa adecuación que tienes que hacer con cada consultante, tienes que considerar elementos relacionados, por ejemplo, con su capacidad cognitiva, afectiva, el contexto social en el que vive, situaciones probablemente económicas, etcétera. Varios elementos que tienen que ser involucrados en cualquier intervención que haga con cualquier consultante y por cualquier problema. Sí, y quisiera agregar algo que nos faltó quizá mencionar, que es el tema de las instituciones, ¿no? Nosotros trabajamos para este segundo estudio, con la derivación, ¿cierto?, de usuarios desde el Ministerio Público, ¿ya? Y desde ahí el único, digamos, criterio para poder acceder a esta derivación y pasar por esta primera entrevista, en donde se hace el primer filtro de alguna manera en base a lo que mencionó Felipe en esta evaluación de la sintomatología, más que llegar a un diagnóstico, sino más bien evaluar la sintomatología inicial. El único criterio para hacer esa derivación es ser víctima de un delito. ¿Ya? Trabajamos en este caso, con Laura Vid de la región del Maule, con el equipo de Laura Vid. Y también algo que nos faltó mencionar, que este es un estudio que se está desarrollando, ¿cierto?, en 3 ciudades: en Santiago, en Talca y en la ciudad de Concepción, en convenio con la Subsecretaría de Prevención del Delito, que también nos va a derivar usuarios y también a personas desde el Ministerio Público, desde la URAVIT. Por lo tanto, el criterio, más allá de lo que menciona también Felipe, esto de la adecuación al proceso de intervención, como hay que marcar esa distinción entre lo que es un proceso clínico y lo que es un proceso de un protocolo de intervención para medir el efecto, ¿cierto?, del protocolo, ¿no? Por lo tanto, esa adecuación yo creo que va más en la línea de un proceso clínico y por tanto yo creo que es importante también mirar de que el criterio, ¿cierto?, del ingreso, más allá también de la sintomatología, es poder hacer esa primera entrevista para también evaluar algo que es muy importante, que tiene que ver con la capacidad, sí, digamos, cognitiva, ¿cierto?, para poder participar de un proceso de integración como este. Si la persona puede avanzar, bueno, también puede ingresar sin problema al proyecto, al programa. Si hay más preguntas. Sí, yo pensaba bueno, a propósito del número de sesiones, a propósito de dónde ponerla en una escala del cuidado de las personas que enfrentan el trauma, ¿no? Como sabemos que los primeros auxilios psicológicos es una intervención más universal, que se le hace a todas las personas, pueden ser todas las personas que han vivido un evento, pero esto que ustedes nos han mostrado es un protocolo para personas que no es para todos, sino que para los que tienen sintomatología, sin todavía probablemente tener el diagnóstico de estrés postraumático o algo, por su- sacando también el estrés postraumático crónico o el estrés postraumático complejo, ¿cierto? Que no está, por lo que entiendo, se necesitan tratamientos que probablemente duran muchísimos meses o incluso años. Pero, pero qué interesante cómo podemos poner esto en una segunda etapa, ¿no? O sea, no en una primera intervención como en los primeros auxilios psicológicos, pero sí siendo una intervención
corta y que se ha demostrado eficaz, ponerlo de segunda línea en un esquema de tratamiento más continuo, ¿no? O escalonado. ¿Cómo lo ponen ustedes? ¿Sirve para prevenir el desarrollo de estrés postraumático? ¿Sirve para que las personas ocupen los recursos que probablemente están bajo el yugo, digamos, de los síntomas iniciales? ¿Cómo lo ven ustedes en la continuidad del tratamiento? No sé si se entendió la Yo creo pregunta. que sí. Sí, en primer lugar, hay que entender que los primeros auxilios psicológicos son generalmente entregados por la primera línea de ayuda. Si bien tiene el apellido psicológico, puede ser entregado perfectamente con el personal, ¿no? Que está generando las primeras atenciones. En cambio, este protocolo es para psicoterapeutas, no es para, por ejemplo, un enfermero, ¿no? Que llega a auxiliar a una persona que está herida, ni para trabajadores sociales que tratan de reubicar a personas que han perdido su hogar, no, es para terapeutas, ¿no? Entonces eso ya le da evidentemente una diferencia con los primeros auxilios psicológicos. Y la segunda diferencia es la oportunidad, como tú bien señalas. Los primeros auxilios psicológicos es en el momento crítico, ¿no? En cambio, esta intervención estamos pensando en un rango hasta 6 meses, que es mucho tiempo después que ya no voy a hablar del primer auxilio psicológico, y además derivados por instituciones, ¿no? O sea, hayan pasado por elementos agudos, ¿no? La institución la que dice, ya esta persona la vamos a tirar al programa, y por lo tanto, con lo que demora en llegar y ser tramitado por la institución, va más o menos entre 2 y 6 meses, ¿no? La primera atención. En el protocolo anterior era más inmediato y en el estudio inicial que hice con mujeres con diagnóstico de cáncer, se les invitaba a participar del momento del diagnóstico, o sea, y por lo tanto será muy temprano, ¿no? Y fue la razón, además, porque los primeros protocolos tenían 4 sesiones, porque teníamos que iniciar y terminar la intervención antes que comenzaran con la quimioterapia. Y por eso tenemos que hacerlo breve, brevísimo, ¿no? Y por eso más o menos seguimos con la línea de las 4 sesiones hasta muy poco tiempo atrás, ¿ya? Yo creo que hay mucho que hacer todavía. Yo creo que justamente lo que tú señalas para nosotros es prevención secundaria, es decir, personas que presentan un problema de salud asociado, ¿no? A un evento, ¿no? La idea es evitar o prevenir la complicación, ¿no? De ello, por ejemplo, a través de la presentación de algún tipo de síntomas, ya sea postraumático o depresivo. Y eso es prevención secundaria, ¿no? Y por lo tanto entendemos que nuestro trabajo terapéutico de investigación apunta a ello. Simplemente agregar la idea de que efectivamente ese es el objetivo de un protocolo de intervención preventivo, ¿no? De alguna manera prevenir o mitigar posible impacto adverso en la salud mental de las personas, ¿no? Y actuar a tiempo. Yo creo que eso es importante tener en cuenta, digamos, como parte de la intervención, ¿no? Como al ser una intervención temprana lo que busca es eso, ¿no? La reducción de los síntomas, de alguna manera, y favorecer o fortalecer estrategias de afrontamiento ante la situación, ¿no? Ante el evento adverso. Bien. ¿Queda alguna otra comentario, pregunta? Yo quería comentar algo. Buenas Bárbara. noches, Pablo, Felipe. Para mí siempre es muy grato escucharles. Aparte de su tono de voz, me queda muy bien. Siempre tranquilizador lo que ustedes nos presentan. Me gustaría mucho leer el protocolo, porque bueno, no sé si les he comentado, pero en el último año, más o menos, un poquito más, he estado trabajando con personas autistas adultas con diagnóstico tardío. Esto quiere decir que antes han pasado por una serie de diagnósticos, depresión, ansiedad, TEP puede ser, pero todavía no me ha llegado nada en lo formal. Em, y de lo que les puedo como fundamentar es que la vida de una persona autista con estas características ha sido, ellos llegan con esta palabra de que ha sido traumática su vida, sensorialmente expuestos a bullying, eh, acoso laboral, perdón, violencia de género, violencia intrafamiliar, etcétera. Entonces, bueno, se genera esto como un formato de supervivencia y es con esto que ellos o ellas han llegado a consulta. ¿M? Entonces pensaba en lo que preguntaba Rodrigo acerca de las 6 sesiones
y la alianza terapéutica. Pero para atender a personas autísticas es esencial que esas 6 sesiones sean efectivas. Entonces yo pensaba que es como que uno se juega la vida casi en la terapeuta, porque ellos te van a decir, no, esto no me sirve, no, no me entiende, no me hace sentido. Entonces pensaba que, bueno, yo trabajo por 12 sesiones, eso es lo que les sugiero a mis consultantes, así de corto, así de breve. La terapia sistémica breve me ha ayudado un montón para poder abordar esta temática. Y pensaban 6 sesiones que ustedes ya las tienen programadas, si bien es para otro tipo quizás de individuo, otro tipo de situación, pero en el fondo, en la brevedad y en la especificación, es muy interesante porque se parece. Bueno, les quería compartir esto y mi inquietud era como si para el futuro tienen pensado realizar algún tipo de estudio en la población autista adulta, pero de aquellos que fueron diagnosticados del 2020 en adelante. Eso se los dejo con mucho cariño. Muchas gracias. Yo quiero ahí opinar nada más de que el protocolo, bueno, tú has leído nuestros protocolos, siempre he estado bien atenta y te conocemos, ¿no? Virtualmente, pero sabemos de tu trabajo, yo también sé, ¿no? Que estás trabajando con población autista, lo he visto en tus redes, con diagnóstico de trastorno espectro autista, ¿no? Yo creo que el protocolo contempla varias técnicas que son aplicables en otros contextos distintos a traumas. Ya, por ejemplo, si tú piensas en el árbol de la vida, ¿no? Si tú piensas en técnicas relacionadas, por ejemplo, las mismas preguntas de afrontamiento, ya que estaba hablando justamente de que ellos han enfrentado momentos en su vida que la han remecido, ¿no? Entonces, yo creo que varias de las estrategias y técnicas que aparecen acá son aplicables a lo que tú estás trabajando y en otras cosas más, ¿no? En la depresión, ansiedad, etcétera, ¿no? Y ahí ya es labor, por supuesto, de cada terapeuta de leer el protocolo y ver qué le puede servir, ¿no? Para otras situaciones, ¿no? Que les toca abordar en la consulta. Ya en ese sentido, creemos que gran parte de las técnicas que aparecen acá son de uso más o menos universal, sobre todo aquellas que tienen que ver con el fortalecimiento y recursos. Algunos son más específicas, aquellas que tienen que ir principalmente orientadas a síntomas postraumáticos. Pero bueno, ahí vas a encontrar varias cosas que pueden darte luces, ¿no? A tu trabajo actual. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Pablo, Felipe, les quiero agradecer en nombre de la SET esta interesante presentación, ¿no? En realidad es muy importante que se generen nuevos protocolos porque se tienen que generar nuevos protocolos y probar nuevos protocolos porque las personas que tienen trauma, no hay una sola terapia que se les sirva a todos. Y algo muy interesante también que ustedes que sale en la introducción, en el prólogo del libro, del protocolo es lo que es lo necesario que es para poner esto en la atención pública, ¿no? Con un protocolo breve, costo efectivo y probado científicamente que tenga validez, es muy importante para poder incidir en que, por ejemplo, bueno, las situaciones traumáticas agudas están empiezan a entrar un poco al G, ¿cierto? Con situaciones de abuso y yo creo que es muy importante crear evidencia nacional y ustedes son bien productivos y pioneros en eso. Así que, bueno, les agradezco a ustedes y les quiero agradecer también a todos los que aceptaron nuestra invitación y estén muy atentos a que vamos a seguir con nuestros conversatorios. ¿Ok? Chao. Gracias. Que tengan Chao, chao, buena gracias. noche. Muchísimas gracias, Rodrigo, y a todos los presentes, ¿no? A Nadia, a Andrea, a todos. Chao, muchas gracias, Rodrigo, Nadia, Chao. Bárbara, Andrés, Cristian, Nos que también vemos. veo que está por aquí. Sí. Chao, que esté muy bien. Muchas gracias. Chao.